Hola, hola, buenas a todos. Soy Jamás. Aquí estamos en una nueva entrega de La Cosa Random para hablar de Dark y su final. Así que, sin más dilación, démosle. Listen! Hoy día estamos con nuestro querido amigo Jeje, Doctor Sueño, Hola, hola. y con Mauricio. ¿Cómo están? Bien, bien aquí. ¿Cómo están? Bien, aquí terminando la temporada por segunda vez casi. ¿En serio? Así de fanático. Así de fanático, esta serie lo amerita. Dark debe ser una de las pocas series que cuando tú ves por segunda vez te entrega cosas que no percibiste en la primera. Sí, debe ser de las pocas. Debo decir que me convenciste, Mauricio, de verlo una segunda vez y que me rectifico con respecto a mi opinión inicial, que era que no me había gustado la temporada. Si la empiezo a ver desde otra perspectiva, creo que tiene varios detallitos ahí que se pueden ir y que vamos a ir discutiendo en este podcast. Bien, Jeje, si me puedes hacer primero una introducción. Bueno, les comento a los radioescuchas que Mauricio y Jeje son los que han visto la serie. Yo estoy aquí como moderador, así que Jeje nos va a hacer una pequeña introducción de qué se trata la serie. La serie se trata de un personaje principal, ¿cierto? Que sería Jonas, que es este joven que vive en un pueblo llamado Winden, en Alemania, y un día, por cosas del destino, su padre se suicida, ¿cierto? Lo que da inicio a un periodo bastante trágico en su vida de crisis emocionales, que lo van a llevar en un camino, que lo llevan a encontrarse con estas como fuerzas del mal, ¿cierto, Mauri? Que lo inclinan por un lado a irse y encontrar una cueva que trae hartos secretos y que va un poco a encontrarse a sí mismo, lo que es el significado de su ser en el fondo, si lo vemos desde esa perspectiva, ¿cierto? Efectivamente. Pero esta cueva tiene hartos secretos que tienen que ver y están relacionados con el tiempo. Muy bien, primero que nada, decirle a nuestros radioescuchas que si no han visto el final, prefiero que lo vean primero y después puedan escuchar esto para poder opinar y que no seamos un spoiler para ustedes. Así que a partir de aquí empiezan los spoilers. Spoiler alert. Sí. Ya, perfecto. Esta cueva al final lo que va a ser conectar todo lo que tiene que ver los distintos tiempos, el pasado, el presente y el futuro. Y Jonas, en una búsqueda por tratar de cambiar el destino de su padre, finalmente se va a dar cuenta que es una pequeña parte de un gran todo, ¿cierto? Entre medio se mezcla su historia de amor con Marta, que vamos a descubrir en esta tercera temporada, que es su contraparte. Y finalmente, no sé si voy a tirarme al tiro con los spoilers de quién finalmente es el villano final o quiénes son los villanos finales, si es que se puede decir así. Mauri, no sé si quieres completar esa pequeña introducción. Ya, yo voy a hacer los spoilers entonces. Como bien dijo Gonzalo, en el fondo esta es una serie que tiene presente viajes en el tiempo, paradojas temporales también, y en el fondo una lucha contra el destino, así al más estilo griego. Y finalmente se descubre que todo era un ciclo infinito, era un bucle infinito, y se originaba en un universo distinto, ¿ya? ¿A qué te refieres con eso, Mauricio? Porque la tercera temporada nos presenta dos universos distintos, donde ambos universos son un espejo uno del otro. ¿Ya? Si en el universo A nosotros teníamos a Jonas, por ejemplo, en el universo B vamos a tener la contraparte de Jonas, que era Marta. Ya. Y todo lo que sucede en un universo sucede en el otro de una forma distinta, pero sucede, el resultado es el mismo, sucede de igual forma. Y estos dos universos se originaron a partir de un universo que le llaman original. Vale. ¿Y cómo se origina en este universo original los nuevos dos universos, universo A y el universo B? Fue porque en ese universo un científico, Tannhaus, exacto, perdió a su familia y buscando la forma de traerlos de regreso viajando en el tiempo, detuvo el mundo por una partícula, una fracción de nanosegundo, lo que generó una divergencia en espacio-tiempo. una fisura, una división del tiempo original. Que crea dos universos paralelos que son los en donde ocurren los hechos de la serie. O sea, la serie no pasa en el universo original, sino que está pasando en los
universos creados, un universo A y un universo B. Claramente lo que nosotros nos habían presentado en la primera y la segunda temporada era que existía en primera instancia un solo universo en donde el personaje principal iba al presente, del presente al pasado, del pasado al futuro, ¿cierto? Y trataba de cambiar los acontecimientos en esta línea principal. Ya en una segunda temporada nos damos cuenta de que ya al final hay un segundo universo. La tercera temporada ocurren estos dos universos en los que uno va descubriendo en la medida que pasan los capítulos que se van complementando, y un poco lo que dice Mauricio acerca de que todos los eventos que suceden en una línea, en un universo, van a suceder en el anterior, y los personajes intentan detener estos acontecimientos pero nunca van a poder, y esto es debido a un concepto que nos explican al inicio de toda la serie, que es la triqueta. La triqueta es la existencia de 3 puntos que están interconectados y no 2, como estábamos llegando a pensar con los enunciados de la tercera temporada. Entonces, al concebir las 3 dimensiones, finalmente es que el demonio blanco, el lobo blanco, demonio blanco, Claudia, esta científica de la planta atómica, logra poner en jaque al tiempo finalmente y logra resolver el enigma y el misterio de cómo poder hacer que la vida de Vinden sea relativamente normal, ¿cierto? Lo que hay que destacar es que el punto culmine de todos los siglos era el apocalipsis. Entonces, en el fondo, la serie también trata de cómo evitar el apocalipsis, ¿no? Por si acaso. ¿Sabían ustedes que Nostradamus predijo que en el 2020 va a terminar el mundo? Bueno, eso Bartos lo explicita en la serie y tiene asidero en la realidad. En realidad Nostradamus predijo un fin del mundo para el año 2020, por si lo querían saber de dato freak. Consulta me surge a mí. Hablan ustedes de viajes en el tiempo, ¿cierto? Sí. ¿Qué pasa cuando un personaje viaja ya sea pasado o futuro? Y cuando cambia algo de ese estatus, digamos. ¿Eso también generaría universos paralelos o me estoy equivocando? Te equivocas, porque todo lo que hacen los personajes, los protagonistas, ya lo hicieron en el pasado y en el futuro. Porque como esto es una lucha contra el destino, lo que plantea la serie es que todos parten de un ciclo. Y todo lo que hacen ya lo hicieron en el pasado o en el futuro, sus distintos yo. Vale. O sea que están estipulados los viajes en el tiempo, digamos. Exacto, es un poco la novela griega. Esta cuestión, por ejemplo, de Hipo Rey de escapar del destino en contra de la profecía y al final termina cometiéndolo. ¿Sí? Esto es a grandes rasgos de manera similar. O sea que el destino ya está escrito. Como lo veíamos en la frase inicial que pusimos en el video, dice: la distinción entre el pasado, el presente y el futuro no es más que una simple ilusión. En el fondo todo es un continuo. Lo que sucede y cómo funcionan los viajes temporales en esta serie no es al estilo, por ejemplo, Vengadores de Marvel, en el fondo que uno viaja de una línea temporal a otra, a un pasado pero de una línea temporal distinta, sino más bien viaja a un pasado que le pertenece a su propia línea temporal, es decir, el clásico viaje en el tiempo de Volver al Futuro, entre otras producciones, ¿ya? Y si tú cambias tu pasado, eso repercute directamente en el presente. Por ejemplo, lo que le pasó al protagonista es que Mikkel, un niño el que podríamos decir era el hermano de su pretendiente, su cuñado, ¿cierto? Viaja por la cueva, y lo que se sabe al final de la primera temporada es que este niño Mikkel crece en el año 1980 y algo y se convierte en el padre del protagonista. Mikkel transformado en Michael, ¿cierto? Cuando Jonas trata de viajar al pasado para salvar a Mikkel, se da cuenta de que por sus propias ambiciones más bien egoístas no puede traerlo de vuelta al presente, porque si lo trajera de vuelta él dejaría de existir. Y ese es un conflicto que se va a volver a repetir a lo largo de la tercera temporada, porque nos damos cuenta de que todos son parte de una gran familia. Todos los personajes de Vinden son parte de una gran familia que sería los Nielsen, ¿cierto? Y que todos tienen intereses comprometidos. En el fondo, muchas de las líneas y muchas de las personas que están siendo protagonistas de nuestra historia dejarían de existir si alguno de los acontecimientos dejaran de suceder, como están aconteciendo en este círculo vicioso. Bien. Centrémonos en el final, que es lo que venimos a conversar hoy día, ¿cierto? ¿Cuál fue el final? El final es cuando justamente
se cumple uno de los ciclos con el que debería empezar el ciclo nuevo. No es que todo está ligado, el principio es el final, es un círculo. Pero hay una variación en este ciclo final, donde una de las protagonistas descubre una forma de salir de este ciclo. O sea, fue la única protagonista que encontró el verdadero inicio. Y le dice al yo viejo, el protagonista, que se llama Adán, en referencia a un nombre bíblico, que es Jonas, en el fondo el mismo personaje, pero ya viejo. Le dice la forma, entonces este Jonas viejo va a buscar a su Jonas joven y le dice cómo tiene que salir y cómo tiene que romper el círculo. Entonces finalmente con Marta, la otra protagonista, logran romper el ciclo, con lo que finalmente se destruyen los dos universos creados paralelamente y solo queda el universo original. Hay una escena muy bonita que nos hace recordar a lo que sería Interstellar, si quieren tener algún tipo de referencia en cómo se verían estas dimensiones a través de una dimensión que nosotros no conocemos en el minuto, ¿cierto? Ahora, yo tengo una reparación con esa escena, que me da la impresión que este final de siglo, que fue una variación, es parte del mismo siglo. Explícate. Porque si en la escena que estamos hablando, que parecía Interstellar, vemos a los protagonistas viajando por el tiempo, por así decirlo, ¿ya? O en una especie de universo cuántico, no sé cómo decirlo. En el túnel, en el túnel, exacto, túnel de gusano, no sé cómo decirlo. Ajá. Y cuando están en el túnel, Jonas, por ejemplo, ve a Marta, que está en su casa cuando chica, mirando adentro de un closet, y le dice a la mamá, hay un hombre triste ahí en el armario, ¿ok? Pero esto fue al final del siglo. O sea, esto Jonas lo vio al final del siglo. Y Marta ve a Jonas chico también mirando adentro de la escalera del sótano, que Jonas chico ve a Marta, pero Marta grande, a los que están rompiendo el siglo. O sea, si los niños chicos fueron capaces cuando chicos de ver a los otros yo futuro, significa que eso ya había pasado, que no es algo nuevo. Por ende, ese viaje de los protagonistas del universo de origen ya había pasado, porque de otra forma no se explica que los niños hayan visto al yo futuro de su contraparte. No sé si me entienden. Te entiendo, pero ahí tengo un reparo porque, a ver, es similar a lo que pasa en otra película que se llama La Llegada, en donde los eventos del futuro van a modificar el pasado sin que necesariamente haya un viaje temporal. En esa película, en La Llegada, la protagonista ve lo que va a ser su hijo y cómo su hijo y su historia de cómo va a ser su vida en un sueño, según ella, va a hacer que modifiquen las elecciones de su presente y finalmente modifiquen su presente para hacer su futuro. En ese sentido, se crearía suerte de simbolismo Uroboro, que también está súper presente en Dark. El Uroboro es esta suerte de serpiente que se come la cola, formando un círculo. No por eso quiere decir que este ciclo es algo que ya se haya sucedido alguna vez en un tiempo anterior, sino más bien que eso pudo haber sido una especie de profecía que tuvieron los niños cuando ven a estas imágenes en sus respectivos closets. Puede ser tu interpretación. Al final de lo que se trata el final de Dark, por lo que uno logra entender, es que se puede dar interpretación a todo. Después de todo el misterio de cómo funciona el tiempo y el espacio aún no está resuelto. Bien. Hay un reparo con cierta esa imagen, sí, que me gustaría señalarla a Mauri. Es que me parece un poco trillado que Jonas de niño haya usado el mismo impermeable. Terrible. Pero es que... Lo encontré terrible que hayan puesto el impermeable amarillo ahí. Que yo creo que eso tiene un significado. De hecho, yo creo que ese es un guiño un poco a otro tipo de películas también asociadas. O sea, ir, por ejemplo, para el mismo tipo de impermeable. Ajá. O sea, el color amarillo tiene un simbolismo. Sí, pero lo encontré un poco cliché. Fue como por tratar de hacer una representación burda de Jonas, como si no fuéramos a entenderlo. Sí, claro, era la forma de decir que era el mismo personaje, ¿no? Al espectador. Sí, pero es ilógico que uno ocupe el mismo modelo toda su vida, que lo vaya cambiando de talla a medida que va creciendo. Podría ser como un Dexter o las clásicas caricaturas Efectivamente. de nuestra niñez. Bien. Algo de lo que me gustaría hablar a mí, que me interesa bastante. Primero quiero dejar lo malo para el final, quiero hablar de lo bueno primero, y que tiene que ver con todos estos simbolismos que ya empecé un poco a entablar. Primero, el Uroboro está presente, es un regalo, de hecho, que se le hace a Tronte cuando es un niño por parte de este personaje que representa el nudo, el hijo de la Marta del mundo 2 y del Jonas del mundo 1, si se quiere, la unión. ¿Te acuerdas, Mauri? Le regala una pulsera que es una serpiente y dice que es de Agnes Nielsen, que de hecho es como la fundadora de los Nielsen en ese tipo de línea de tiempo, que en realidad no es una línea sino que es como un árbol
La otra representación tiene que ver con lo mismo, con los árboles. Clásicamente en teoría del cine los árboles tienen un simbolismo bastante fuerte que tiene que ver con que son como un puente de unión entre la tierra y el cielo, un estado de trascendencia. En Dark está fuertemente presente este simbolismo en el bosque de Vinden, donde se ubica la cueva, donde se ubica el búnker, la planta nuclear está entre medio del bosque. En el fondo el árbol también está en la genealogía de la familia Nielsen, Kanwar y la familia de Vinden, como esta especie de tronco que va a unir un ciclo entre lo terrenal y lo infinito, y que también tiene que ver con el significado final y general de la serie en su totalidad, del fin como un inicio y el inicio como un final. Yo quiero añadir cosas que me gustaron puntualmente también. Uno, todo el tema de, justamente como dices tú, el ambiente. La orquestación es muy buena en la serie, trabaja a mucho detalle. De hecho, está trabajada a un nivel de detalle tipo Juego de Tronos. O sea, hay muchas cosas del ambiente que van más allá de la trama, que se corresponden justamente con lo que ha pasado, lo que va a pasar o lo que fue. Me gusta también que tenga referencias judeo-cristianas muy específicas, que no son casualidad. O sea, el que se ocupe el nombre de Adán y Eva, que se ocupe referencias a esa historia, o hay un personaje que se llama Noah, o sea, Noé, perdón, Noah en inglés. O Jonas. O Jonas, que exacto, que fue un profeta también. No es casualidad, o sea, todos los personajes y todas las referencias a cosas principalmente judeo-cristianas tienen un significado detrás y están asociados por algo. Entonces, eso es muy bueno. Y donde me centro más en el tema del apocalipsis, porque el apocalipsis todos reconocemos que es el fin del mundo, pero aquí la serie lo plantea no como el fin del mundo. Si bien es un hecho importante en la serie, o sea, todos tratan de evitar justamente el apocalipsis, dentro del círculo representa lo que tiene que pasar y seguir pasando y pasar constantemente. O sea, no es un hecho puntual del que se hable como fin del mundo, sino parte de un ciclo de la vida. Y en el fondo, es parte del ciclo de vivir y de morir, que lo dice en un momento en la serie. Lo único que sabemos es que vivimos y morimos. Entonces me gusta también ese tipo de referencia. Y lo otro, bueno, como ya lo dije, es un poco, la trama un poco al estilo de comedia griega, o sea, es la lucha de los protagonistas contra el destino, lograr sus intereses, pero pese a todo, como ya lo han visto, lo único que se logra con cada paso que dan en este supuesto libre albedrío es repetir lo que se supone que tienen que hacer. Al final son piezas de ajedrez nuestros protagonistas, porque en el fondo vuelven a confirmar lo que Adán y Eva finalmente quieren que se vuelva a replicar. Ellos no son libres de sus acciones, tienen esto de el libre albedrío como una ilusión. Cada vez que Jonas tiene la oportunidad, por ejemplo la temporada 1, de rescatar a Mikkel, y lo va a rescatar, aparece Jonas adulto, no Adán, Jonas adulto, y le dice que si lo hace, finalmente él va a dejar de existir. Esto lo hacen en 1980 y fue la primera vez que Jonas se sintió impotente ante su existencia. Un poco retomando lo que tú decías, Mauri, de este simbolismo judeo-cristiano, también fijarnos en la pintura que tiene, las pinturas de Adán y Sigmundus en su como guarida. La caída de los condenados, que es una obra de arte del barroco, que se caracteriza, el barroco, por ser pintura que alude a la espiritualidad judeo-cristiana, es muy dramática, ¿cierto? Y en parte la serie está construida de la misma forma, con muchos detalles, con mucho personaje, con mucha tristeza, con mucha emoción, ¿cierto? Y en parte ahí también se engancha a lo que a mí realmente no me gustó tanto, que era meter detalles por meterlos sin que tuvieran mucha relevancia para el desarrollo de la trama en su totalidad. Por ejemplo, Alexander Tiedemann, que en el fondo era un prófugo, que no sabemos de dónde viene, que no sabemos a quién mató, pero sí sabemos que en la segunda temporada esa historia se empieza a desarrollar sin encontrar ningún tipo de fin, lo que me parece algo totalmente desperdiciado, ¿ya? Otro tipo de detalles, por ejemplo en el capítulo 1, cuando Jonas empieza a arrancar en el bosque y de repente pierde a Mikkel, y pierde a Mikkel porque escucha una voz en el bosque que grita Jonas. Él mira hacia un lado y ve que era Michael, todo bañado con sustancia negra, y eso en ninguna parte se explica, más allá de que fuera una simple ilusión, o tal vez sea esto de un error en la matriz. En el fondo también tenemos que recordar que este mundo es los universos que se crearon son parte de un universo original y que justamente puede estar plagado de imperfecciones.
Así que ahí lo salvo un poco, ¿cierto? Pero en el fondo el barroco apunta a lo mismo, hay detalles que son solamente para adornar en el fondo la obra, sin que contribuyan sustancialmente a su significado global. Complementando todo el cierre de la serie, primero es que no se alargó la serie, o sea, no, a diferencia de otras series como Lost, no sé si la vieron ustedes hace 10 años, 15 años, que se alargaba por alargarse y como que en realidad ya habían temporadas que no se justifican en absoluto, o sea, la serie duró lo que tenía que durar, lo suficiente para que fuera atractiva para uno como espectador y no llegar al punto donde uno terminara hastiado con tanto detalle, porque una serie de esta forma, con 5 o 6 temporadas, por ejemplo, con cambios de tiempo, con mundos paralelos, líneas de tiempo cruzadas, en realidad puede ser bien agotador para uno como espectador. Entonces, primero es eso, que duró lo que tenía que durar. Segundo, no se cerraron todos los detalles con el cierre de temporada, y eso es algo que a mí me gusta, porque le dejan al espectador algo a la imaginación. Y además te dejan con las ganas de hablar de la serie. Y a diferencia... que es lo que estamos haciendo Exacto. ahora. Y a diferencia, por ejemplo, de Juego de Tronos, que Juego de Tronos las últimas 3 temporadas se dedicó a simplificar el arco argumental, a cortar personajes, a reducir personajes, que eran muy importantes en peso argumentativo, me refiero. Esta serie no lo hizo. O sea, mantuvo la trama y dejó personajes que los detalles no los ocultó ni los aumentó, los dejó presentes. Y cerró la trama principal. Y eso me gustó porque siento que no fue una simplificación para el cierre, sino que se mantuvo la misma dinámica que tuvo la serie siempre. Porque, por ejemplo, de quien llegó justamente a liderar la planta nuclear en la actualidad, que era un prófugo. Pero si uno lo ve en la temporada pasada, te presentaban el detalle, pero tampoco era un detalle que tuviera una relevancia mucho mayor dentro de la trama principal. Y el cierre que le dan, que es dejarlo abierto, es justamente el mismo peso, ¿me entiendes? Uno podía tener mucha expectativa, pero si uno suma y resta, se mantiene constante. Y eso es lo que me gusta, que esta serie mantuvo la coherencia de lo que fue desde un principio. Bien, o sea, en términos generales, Mauricio, a ti te gustó bastante. Muchísimo, diría que sí. Perfecto. ¿Final perfecto o no? Sí, yo creo que sí. Es que yo no sé de qué otra forma podría haber terminado, la verdad. O sea, para ti, final perfecto. Redondo, sí. Redondo, bien. 10 de ellos, sí. Jeje, ¿qué piensas tú? Más que final perfecto, yo sigo encontrándole alguna yayita. Es muy buen final, la calidad de la serie es muy buena. De todas las producciones que he visto en el último tiempo, es una de las mejorcitas de Netflix, ¿cierto? Por mucho. 10 de 10, yo le diría 8 o 9 de 10, ¿ya? Te mantiene intrigado hasta el final. Hay cosas que no, insisto, que no me terminan de cerrar. Por ejemplo, la última temporada siento que estuvo muy dedicada a terminar arcos de personajes o relatarnos lo que pasó con Hannah, lo que pasó con, bueno, la esposa de Ulrich. Sí, la que moría, la que mataban en el universo paralelo, sí. La que mataban 2 veces. Siento que pierden bastante tiempo en algunas cosas que pudieron haber desarrollado más si hubieran tenido, por ejemplo, más capítulos. A lo menos 2 capítulos más yo creo que hubiera terminado bastante mejor de lo que fue, pero eso no le quita todos los puntos que tiene. O sea, lo que dice Mauri, estoy casi totalmente de acuerdo en casi todo lo que dice, con excepción de estos pequeños detallitos. Por eso mi nota. Bien, ¿algo que quisieran agregar antes de ya ir terminando con este episodio? Si van a ver la serie, véanlo con un papel y un lápiz en la mano. Qué buen pues consejo. Son tantas las variables que uno tiene que manejar para hacerse el contexto de lo que uno está viendo y lo que está pasando, que conviene estar anotando los detalles. Oye, Mauri, una pregunta. Dime. Saltándome la opinión del moderador. Lo siento, moderador. ¿Alguna serie o película que te haya recordado, que te pudiera llegar a recordar Dark? Porque al final, cuando terminan este tipo de series, muchas veces queda con ganas de más, ¿cierto? Y quiere buscar alguna serie que sea parecida a Dark. ¿Tienes alguna que recomendarle a los radioescuchas? Parecía en términos de trama, la verdad que no, porque Dark es una de las pocas que se atreve a un viaje en el tiempo. Pero les voy a recomendar una que está en HBO Go ahora, que se llama The Outsider. ¿Y en qué es parecida a Dark? En que es más o menos el mismo tipo de ambientación, es una serie de suspenso, está basada en una novela de Stephen King, entonces también juega con este tipo de ambientación, con este tipo de personajes a veces medio oscuro o que uno no entiende por qué pasan las cosas, con esta confusión de lo que está pasando. The Outsider se llama. Yo también tengo algunas series que se pudieran llegar a aparecer. Primero, las películas que les comenté, que eran La Llegada y Interstellar, se llegan a asemejar bastante en el fenómeno que quieren mostrar, no tanto la trama, pero sí en el fenómeno de viajes temporales. OA es otra serie de Netflix,
juega con la multidimensionalidad a un nivel distinto a lo que estamos acostumbrados en Hollywood. Lo que más creo que se parece y que haya leído alguna vez es un manga, tal vez muchos lo conocen, es un poco mamón, pero es bastante bueno si se lo leen entero. Se llama Tsubasa Reservoir Chronicle, que es finalmente de este grupo Clamp, que los conocerán más fácilmente por su obra más clásica, que es Sakura Card Captor. Pero Tsubasa Reservoir Chronicle juega justamente con la creación de un universo y de personajes que nunca debieron existir y cómo los viajes en el tiempo terminan por arruinar la vida de las personas y separar justamente dos destinos que están destinados a existir, uno con el otro o uno sin el otro, trágicamente. Es lo más parecido que he leído y similar a Dark, en el sentido de lo triste que puede llegar a ser su final y lo triste que puede llegar a ser un error en la matriz. Oye, solo para terminar, quiero aportar que si todo en Dark se originó por el amor de un padre, por la pérdida de sus hijos, todo se cierra por el amor de una madre y la pérdida de su hijo. Se mantiene el paralelismo hasta el final. Es muy buena. Es buena. Véanla. Les recomendamos verlo. Y ya terminando con este episodio, nos despedimos. Chau. Bye bye. Adiós. Y eso, pues. Dale like, suscríbete y comparte para que no te pierdas ningún capítulo más de La Cosa Random. Esta historia continuará. Y Jonas tuvo un hijo con su tía. Fin.